Muy bien, pues nuestro texto de hoy es primero de Juan 2, del 18 al 27. Dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bueno, veamos el diagramita. He tratado de diagramar toda esta carta de Primera de Juan, y aquí el tema de hoy va a ser precisamente los anticristos. Vamos a ver que los anticristos tienen la característica de que se llaman anticristos los que se oponen a Cristo y los que suplen a Cristo. Tratan de suplantarlo, se quieren poner en su lugar. Los que se oponen a Cristo, pues obviamente son engañadores y falsos maestros. Los que suplantan a Cristo, pues son farsantes, ¿verdad? Imitadores, son locos. Y por otro lado, vamos a ver las características del anticristo, que este es un anticristo especial del que nos habla la Biblia. Ok, pues vamos a comenzar, porque en esta carta Juan reitera a quienes está dirigida y habla de sus hijitos. Estos hijitos pues son los hijos de Dios, pero que son niños en la fe. Veíamos que los jóvenes ya han vencido al maligno y los padres conocen todos los aspectos de la enseñanza del Padre. Pero sin duda, no sobra recordar esta enseñanza acerca del anticristo y de los anticristos, que ya comenzaban a manifestarse desde entonces. Entonces, primeramente, Juan les recuerda que esto es parte de los últimos tiempos, ¿verdad? La manifestación del anticristo y de muchos anticristos, como comienza diciendo Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y es importante saber qué significa esto de el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? Bueno, el último tiempo es el tiempo que determinará el fin de la era humana. Es el fin de la vida como la conocemos ahora, y que precisamente va a preceder a la era milenial, los 1000 años en los que Jesucristo gobernará en persona este mundo, como lo hemos visto. Estos últimos tiempos comenzaron con la presencia de Cristo en la tierra y terminarán con su regreso. Esto quiere decir que tanto los creyentes de la época de Juan como nosotros en este siglo XXI estamos viviendo
los últimos tiempos. De tal forma que este término es muy amplio. Este término ya ha durado mucho tiempo, ha durado ya pues todos estos siglos, ¿verdad? Y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Juan nos habla precisamente acerca de los anticristos. Anticristo, en general, por definición, es todo aquel que está en contra de Cristo. Es aquel que se opone a reconocer su identidad y que se opone a sus enseñanzas. Es un falso Cristo que quiere suplantar al verdadero Cristo. Ahora, en realidad, todo aquel que se opone a las enseñanzas de Cristo no necesita ser famoso ni popular, ¿no? Es un anticristo todo aquel que es contrario a Cristo. Y a estos los puedes encontrar tocando tu puerta, entre tus vecinos, en la calle o incluso dentro de un grupo cristiano. ¿Cuáles son las características generales de los anticristos? Bueno, los anticristos son por naturaleza engañadores. La sutileza de todos estos anticristos es que ellos hablan de Jesús, presentan algunas de sus enseñanzas, pero su letalidad consiste en que dentro de la poca verdad que pudieran decir, revuelven el veneno de sus herejías. Algunos creyentes que no conocen bien la Biblia pueden ser engañados, y más que nada, como te lo mencioné antes, porque este tipo de doctrinas que construyen estos falsos maestros, generalmente apelan a los sentimientos de la gente o pretenden suavizar algunas verdades duras de la Biblia. Entonces, su pensamiento es este: neguemos el infierno, neguemos la condenación, digamos que la salvación es posible gracias a tus buenas obras y al esfuerzo humano, digamos que el pecado no existe y que todos se van a salvar, digamos que después de morir hay otra oportunidad de salvación, digamos entonces lo que la gente quiere oír. No importa que sea mentira. Lo que nosotros queremos, dicen los anticristos, son seguidores que llenen nuestros templos y cubran nuestras necesidades económicas. Entonces, si te das cuenta, el interés de los anticristos es todo menos promover o proclamar la verdad. Muchas personas, como les decía, no están dispuestas a aceptar todo lo que la Biblia enseña, porque muchas enseñanzas bíblicas chocan con sus sentimientos, con su manera de pensar o su tradición, y entonces buscan algo más amigable. Estas son las personas más susceptibles al engaño, y por esta razón van con estos falsos maestros, porque sus enseñanzas les resultan más flexibles o agradables. No les importa si son verdaderas o falsas. Entonces, esto es muy peligroso. Hay personas que por ejemplo, no pueden entender la realidad del infierno. Entonces, traen esto así como un gran peso en el alma y dicen, no puede ser que fulanito se vaya al infierno si era tan bueno. O traen cosas como, no creo que haya un solo camino al cielo. En fin,
hay doctrinas de la Biblia que les chocan, ¿verdad? Y entonces buscan alternativas, por ejemplo, donde prediquen que el infierno no existe o cosas así, y entonces ellos se sienten más tranquilos. No es que encuentren la verdad, sino que encuentran una mentira que los hace estar menos preocupados. Pero mira, si la Biblia tiene alguna característica, es que no le importa lo que los demás piensen de ella. La Biblia es la manifestación del pensamiento divino. Dios presenta las cosas como son, no para agradarte, no para someterse a tus pensamientos, ¿verdad? Ni al escrutinio humano, no para darte por tu lado, no. Lo hace para que encuentres la salvación a través del amoroso camino que Dios ha trazado por medio de Jesucristo. De tal forma que este ya es un camino que está determinado. Así es. Y nunca cambiará. Y junto con él, todas las verdades que la Biblia presenta, aunque nos parezcan duras y absolutas. Dios se compromete a presentarte la verdad por medio del Evangelio. Y ya cada uno decide si decide subirse al barco de la salvación o no. Pero si lo hace, entonces serán en los términos del capital, no en los tuyos, ni bajo tus condiciones. Entonces, hemos de entender que el que decide someterse a la Biblia tiene que someterse en todo, en todas sus enseñanzas, no las que te parecen mejores que otras o no las que te parecen más bonitas que otras. Si te sometes a las enseñanzas de la Biblia, te tienes que someter completamente. Dice en el versículo 22 y 23 lo siguiente. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, voy a dar una serie de cosas que los anticristos no confiesan, o sea, porque son mentirosos y porque son engañadores. Por ejemplo, ellos niegan que Jesús es el Cristo, lo cual pues es negar una de las principales doctrinas de la Biblia, porque dice en Juan 1:49, aquí vemos cómo Natanael reconoce a Jesús y le dice, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y te voy a mencionar un versículo de muchos que podrían apoyar esta verdad que está muy presente a lo largo de los evangelios. También niegan que Jesús es el enviado de Dios para salvar al hombre. O sea, si te das cuenta, todos los ataques del anticristo van al centro y al corazón de la doctrina cristiana. Entonces ellos niegan que Jesús es el enviado de Dios para salvar al hombre. Pero veamos lo que dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios. Aquí le está diciendo Dios a Jesucristo. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Estos dos atributos se le están dando a Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las verdades que dice, y también se encuentra
en Hechos 4:12, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el que niega que Jesús es el enviado de Dios para salvar al hombre está cometiendo una herejía. Dice también, ellos niegan entonces que Jesús sea el único camino. Me brinqué este versículo de Juan 14:6 y dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús está diciendo, y la Biblia constantemente está diciendo, que hay un solo camino para llegar al Padre, y este es Jesús. Otra de las cosas que le encantan a estos anticristos negar es que Jesús es la manifestación encarnada de la divinidad. Y hay muchas cosas que los gnósticos han dicho, ¿verdad? Pero principalmente hay gente que le encanta negar que Jesús es la manifestación encarnada de Dios. Y veamos lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? O sea, Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Entonces, este es el propósito que Dios tuvo al mandar a Jesús, hacer la imagen invisible de Dios visible, encarnada, en forma de ser humano. Y Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la deidad, el Dios eterno, tuvo una manifestación en un cuerpo a través de Jesucristo. Y para terminar, les digo, sobre esto habría infinidad de citas, pero yo estoy dando algunas nada más. Primera de Juan 4:3, que ya leeremos, estudiaremos en su momento, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otra cosa que niegan los anticristos es que Jesús es Dios y que es igual al Padre. Y, por ejemplo, podemos leer en Tito 2:13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Y aquí Pablo lo está asentando como una verdad. Otra cosa que niegan es que el Padre y Jesús sean uno solo, que constituyan una unidad. Pero en Juan 10:30 dice exactamente una frase corta que dice, yo, está hablando Jesús, yo y el Padre somos uno. En fin, ya hemos estudiado en otra ocasión la Trinidad, cómo se manifiesta la Trinidad en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, y esta es una mención así de paso. Entonces Juan dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque negar al Padre es negar al Hijo y viceversa. Este, dice 2 de Juan 7, este es el espíritu del anticristo. Y dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Como les decía, por definición, el anticristo es aquel que está en contra de Cristo. Pero dentro de los anticristos
Existen otros, estos anticristos que no son el anticristo final. Hay un anticristo final que se come aparte, pero por definición existen dos clases de anticristos: los que se oponen a Cristo o los que quieren ocupar su lugar, es decir, los que quieren suplantarlo. Veremos primero algunos ejemplos de los que se oponen a Cristo. Dice Juan: salieron de nosotros. Este es un mal que existía tanto en el tiempo de Juan como en el nuestro. La mayoría de ellos, en algún momento, pretendieron ser parte del cristianismo, pero dice Juan, si hubieran sido de nosotros, es decir, si hubieran sido verdaderos cristianos, seguirían con nosotros, pero ya no están, porque se desviaron del camino de la verdad. Y dice Juan, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, transportando este mal a los tiempos modernos, estas personas también generalmente se integran a algún grupo cristiano, se comportan como cristianos, pero con el tiempo se pone en evidencia que no eran cristianos. Mientras estuvieron con los creyentes, conocieron la Biblia, pero el gran problema es el que decíamos al principio: no se sometieron completamente a la Biblia. Algunas cosas les gustaban, pero otras no. Y entonces vieron la forma de negarlas y de salirse por la tangente. Parecían ovejas, pero al final sacaron los dientes, ¿verdad? Y algunos hasta vieron un potencial negocio y se dedicaron a comercializar la fe con sus nuevas doctrinas, o simplemente se creyeron sabios en su propia opinión y terminaron siendo necios, envanecidos, cayendo, como dice la Biblia, en las artimañas del error. Estos anticristos terminan como opositores de las verdades bíblicas para defender una mentira que generalmente tiene un cariz humanitario. Desgraciadamente, cuando esto pasa, siempre hay algunos débiles o indoctos en la fe que se dejan arrastrar por las mentiras y falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque muchos anticristos han surgido a través de la historia. Podríamos hablar, no sé, de los agnósticos, de los arrianos, de los pelagianos, de los docetistas, pero voy a mencionar 3 ejemplos de los que existen hasta el día de hoy y que constituyen los anticristos de la era moderna. El judaísmo. Sin duda, el más grande opositor a Cristo, y el primero, ha sido el judaísmo, quien ha rechazado a Cristo como el Mesías desde que Él vino a la tierra. De ellos, dijo Juan en el Evangelio, dice, hablando de Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los suyos, sus compatriotas, los judíos, no le aceptaron como su Mesías. El judaísmo fue el primer anticristo, ¿verdad? El primero que se opuso a Cristo, a Jesús Cristo. Y hasta el día de hoy no se cansan de insultarlo, de burlarse de Jesús y de blasfemar su nombre. Son verdaderos anticristos. Ellos, dentro de su ceguera y dentro de su incredulidad, están en espera de quien para ellos será el verdadero Mesías enviado por Dios. Otros, testigos de Jehová. Esta secta fue fundada por Charles Russell en 1879. Ellos principalmente niegan la deidad de Cristo.
Dicen que Cristo fue un ser creado por Dios. Entonces, si te das cuenta, primero leí alguna lista de las principales oposiciones a las doctrinas principales del cristianismo y aquí las estamos viendo reflejadas, ¿verdad? Ellos rechazan la doctrina del infierno. Híjole, qué padre sería que nosotros pudiéramos quitar el infierno, ¿verdad? Muchas personas sienten descanso cuando oyen a un testigo de Jehová y dicen, no, es que el infierno no existe. Ah, qué padre. Me voy a ser testigo de Jehová porque ellos dicen que el infierno no existe y el hecho de que lo digan no quiere decir que deje de existir, ¿verdad? Dicen que la tumba es el destino final de todo hombre, ¿verdad? A excepción de 144,000 de ellos, quienes vivirán en un futuro reino en la tierra con Cristo, que además dice que este gobierno ya comenzó desde 1914. O sea, yo no veo el gobierno de Cristo por ningún lado, pero aparte de que ellos dicen que este gobierno ya empezó desde 1914, ellos atribuyen la salvación a solamente 144,000 de ellos. Los demás pues van a terminar en la tumba y se van a hacer polvo y ya no se sabrá más de ellos. Este tipo de cosas generalmente te arrastran a otro tipo de aberraciones, de oposiciones sin razón a otras cosas, como por ejemplo, ellos no honran a la bandera de su país, o sea, como un acto cívico, no admiten transfusiones de sangre, no celebran los cumpleaños, la Navidad y no sé cuántas cosas más. Es un tema de más tiempo estudiarlos con detenimiento. El mormonismo, es decir, los famosos mormones que a veces vemos en la calle en parejas de dos chicos con camisa blanca y corbata negra. Fundador, Joseph Smith, en 1830. Ellos basan sus creencias en el libro del Mormón, al que llaman el Otro Testamento de Cristo, y lo igualan en peso, en doctrina y en enseñanza con la Biblia. Entonces ellos tienen dos fuentes de información, pero predominantemente más el libro del Mormón. El libro del Mormón, el original, jamás se ha encontrado. Según esto, estaba hecho de hojas de oro, ¿no? Y le fue dado a Smith por medio de un ángel llamado Moroni, que era el hijo de Mormón. Imagínate nada más, si de este alucine las cosas y creencias que pueden surgir, si ya de principio el inicio es así completamente irreal, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo estarán las demás cosas. Ellos igualmente niegan la deidad de Cristo. Dicen que Jesucristo es un Dios, así con D minúscula, un Dios como cualquier hombre que se pueda convertir en un Dios también. Creen que la salvación se alcanza por medio de una combinación de fe y buenas obras y etcétera, ¿no? En esta interminable lista podríamos añadir también a todas las religiones orientales que se oponen a Cristo y a sus enseñanzas. Y ya te digo, podríamos hacer todo un curso de religiones comparadas y de todas las cosas que existen y que han existido a través de la historia. Como les decía, generalmente estos anticristos tienen algo en común, que todos ellos tuvieron contacto con las doctrinas cristianas antes de comenzar con sus desvaríos y sus desviaciones. Por esta razón, se han ganado el título de anticristos, porque con sus doctrinas propias se oponen a las enseñanzas de Cristo. Ahora veremos los que han llegado todavía más lejos.
los que no solamente se oponen al cristianismo, niegan las enseñanzas del cristianismo, sino los que ellos mismos dicen que son Cristo. Es decir, que han querido suplantarlo. Y yo te preguntaría, ¿te parecería una locura pensar que en los tiempos modernos alguien se atreva a decir que es Cristo? Bueno, yo no sé quién está más loco, si estos personajes o aquellos que les creen a estos farsantes. Sin embargo, muchos han surgido en otro tiempo y en este tiempo también y han engañado a muchos, porque generalmente estas personas cuentan con seguidores, cientos o miles de ellos. Logran de alguna forma convencer a la gente y tener muchos seguidores. Te mencionaré algunos. David Koresh. Este fue un estadounidense que fue líder de los davidianos. Él se llamaba David. Este fue un joven precoz surgido de alguna denominación cristiana, ¿verdad?, que memorizó todo el Nuevo Testamento. Imagínate, qué capacidad. Pero decía que él era el Hijo de Dios. Él decía que él era el Cordero que abriría los 7 sellos del Apocalipsis. Al final, este cuate provocó un incendio en el que murieron 54 adultos y 21 niños en Waco, Texas, en 1993, algo muy, muy reciente. Sun Myung Moon, este era de origen coreano, nació en 1920. Él se autoproclamaba el tercer Adán, el nuevo Mesías o Señor de la segunda venida. Muere multimillonario a los 92 años. Este otro fue muy conocido y fue muy reciente. José Luis Miranda. Este fue un exdrogadicto y exconvicto puertorriqueño. Al principio se hacía llamar Jesucristo hombre y luego se hizo llamar el Anticristo, pero le gustaba que le dijeran papi. Decía que ni el pecado ni el infierno existían porque el diablo fue destruido. Él tenía tatuado en el antebrazo un 666, el cual exigía también a sus seguidores. Falleció de cirrosis hepática, le gustaba el traguito, en el 2013, a los 67 años. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahora su viuda, que se hace llamar Mami, dice ser el arcángel Miguel. Y ella actualmente continúa con el negocio. Pero ahora te voy a mencionar el más reciente de los anticristos. Este se llama Rav Hizkiyahu ben David, que quiere decir Rabino Ezequías, hijo de David. Este cuate de 32 años, obviamente de origen judío, fue declarado el año pasado, 2020, fue declarado por los judíos ortodoxos como el Mesías de Israel. Pero resulta que alrededor de su persona empezó a haber mucho secretismo. Y no sé qué pasó, que fue declarado muerto este año. No se sabe mucho, pero este año murió. Y entonces sus seguidores en estos momentos están afirmando que él no va a tardar en resucitar para regresar y terminar su misión.
Todos estos cuates los puedes encontrar en internet, ¿eh? Y puedes encontrar su físico, su historia, su enseñanza, su doctrina y la bola de seguidores que tiene. Es increíble. Bueno, para seguir con nuestro tema, Juan menciona el surgimiento de un anticristo con A mayúscula. Los anteriores fueron anticristitos. Juan habla de que en un futuro surgirá un anticristo con A mayúscula, a quien también se le llama en la Biblia el hombre de pecado, el hijo de perdición y de muchas formas más. Él será un hombre especial, un ser humano único, que será la personificación completa de lo que significa estar en contra de Cristo. Él aparecerá en la esfera sociopolítica antes de la segunda venida de Cristo y finalmente será destruido por Cristo mismo. A través de la historia se ha especulado sobre la identidad del anticristo. Muchos hablaron en su momento de Antíoco Epífanes IV, de Pompeyo, de Nerón, de Calígula, de Hitler, de Stalin, de Mussolini y de algunos papas también. Estos personajes son los más conocidos, pero no son los únicos. El problema de la gente que los mencionó o los bautizó como el anticristo radica en que ellos no conocen cuáles deben ser los requisitos del anticristo. Y ninguno de ellos cumplió con los requisitos que dice la Biblia que debe de cumplir el anticristo por excelencia. Veamos algunos requisitos que va a tener este anticristo final. Este hombre será de personalidad carismática y de palabras convincentes. Su oratoria será impecable y sus argumentos totalmente creíbles. Gozará de 1000 credenciales en el terreno político, social, financiero y militar. Su inteligencia parecerá sobrenatural y de hecho lo será, ya que Satanás lo controlará totalmente. Así que el mundo estará prácticamente seducido por Satanás mismo, quien estará moviendo los hilos de este personaje, si no es que lo poseerá totalmente. Uno de sus primeros objetivos será convencer a la humanidad de que Él es la solución a todos los grandes problemas que para entonces estarán aquejando al mundo. Entre ellos, el conflicto judío-palestino, el cual estará en su clímax y que él logrará apaciguar por medio de un trato que hará con los judíos por 7 años. Pero a los 3 años y medio, él romperá este pacto y entonces se quitará la máscara para revelar sus verdaderas intenciones. Entrará en un tercer templo que para entonces ya habrán construido los judíos y profanará el lugar santísimo y desde ahí reclamará a todo el mundo que lo adoren como Cristo, que lo adoren como Dios. Entonces imagínate a la situación a la que será sometido el mundo. Frente al anticristo, el mundo solamente tendrá 2 caminos. Unos lo aceptarán y lo adorarán como su nuevo Dios, y a los que se opongan, pues prácticamente les costará la vida. Esto lo estudiamos un poquito más en detalle cuando vimos Mateo 24.
Ahí platicábamos que pues, van a suceder después de esto muchas cosas. Dios obviamente no dejará a las personas sin mensaje, sin evangelio, ¿verdad? La Biblia dice que habrá 144,000 judíos que van a predicar el evangelio junto con 2 testigos y se estará evangelizando todo el mundo a través de ellos en contra o en oposición a lo que quiera el anticristo, como la luz que conservará Dios en medio de tanta oscuridad. Pero el punto aquí es que Juan lo destaca como el anticristo de los anticristos, como ese ser único que les digo aparecerá al final de la historia humana. Que desde luego pues a nosotros ya no nos tocará ver, porque habrá venido el arrebatamiento. Ok, dice en 1 de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Al decir la unción se refiere al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Somos ungidos con el Espíritu Santo. Y dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, aquí Juan menciona la presencia del Espíritu Santo como un punto distintivo entre el verdadero creyente y el que no lo es. El creyente está sellado, está cubierto, está ungido por Dios por medio de su Espíritu Santo. Esta presencia del Espíritu de Dios en el creyente lo llevará al conocimiento verdadero. Así como dice, por ejemplo, Juan 14:26, donde dice, mas el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, cuando Jesús asciende al cielo, viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, es decir, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo ya les dije. Y también dice en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, este espíritu en el creyente es el que te ayuda a entender y a confirmar en tu corazón las verdades presentadas en la palabra de Dios. Entonces, Juan apela a esta condición del creyente y por eso dice, no les he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Y cómo la conocéis? Pues a través del trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, Juan habla de una experiencia común a él y a ellos, y común entre todos los verdaderos creyentes del mundo. Conocemos la verdad porque Dios nos ha enseñado la verdad y tenemos la promesa de parte de Dios que esta verdad permanece en nosotros por la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora dice aquí Juan que no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Bueno, esto no quiere decir, Juan no está aconsejando que no tengas maestros o pastores que te enseñen la Biblia, porque esta sería una contradicción al orden establecido por Jesús en Efesios 4:11 y 12. Fíjate cómo dice este versículo. Está hablando de Jesús y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Jesús puso una estructura que iba a ser necesaria para el creyente, para crecer en el conocimiento y en la fe, que es a través de pastores, maestros, evangelistas, etc. Más bien, Juan está diciendo que el Espíritu Santo debe ser la luz que alumbra,
el rector que debe guiar y enseñar tanto al maestro como al alumno, y no la sabiduría de uno o de otro, ¿verdad? Entonces, dicho esto, entonces se hace evidente su conclusión. Ninguna mentira procede de la verdad. Esto es una garantía, por así decirlo, de que las falsas doctrinas caen por su propio peso cuando son expuestas claramente ante la verdad. Cuando nos desprendemos de prejuicios y dejamos que la Biblia hable y nosotros escuchamos. Entonces, ya quien se incline por creer en una falacia, pues tendrá que cerrar los ojos y negar muchas verdades, porque en realidad la palabra presenta lo que es verdadero y solamente hay que buscarlo. Bueno, para cerrar el tema, Juan dice lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces Juan cierra este tema exhortando a todos los creyentes a permanecer en las cosas que saben, ¿ya? Las que han aprendido, las que ya van siendo ciertas en su conocimiento, a que no se muevan de la verdad, a que perseveren en ellas, en virtud de que muchos querrán que se descarrilen, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre pretenderá apoderarse de la posición que hemos conquistado como creyentes. Querrán movernos de nuestras convicciones y creencias, o por lo menos meter duda y confusión por medio de doctrinas equivocadas. Finalmente, pues las batallas se ganan cuando resguardamos y defendemos el lugar seguro que nos da la verdad. Es decir, permaneciendo en nuestras raíces, en las cosas que nos han sido ciertísimas desde el principio, porque esta es la única forma de estar firmes en nuestra fe, en el conocimiento y bajo el cuidado del Padre y del Hijo. Es inevitable, como les dije, hasta el final de los tiempos, que los embates del enemigo vendrán. Pero si todos mantenemos un mismo pensamiento, entonces se irá. Lo más probable es que si ven nuestra postura firme, se vayan a otro lugar más frágil, donde puedan penetrar con sus engaños, donde los muros estén fragmentados y no haya una unidad de fe ni un conocimiento de la verdad. Ok, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y Maranata.